Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de febrero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia de esta semana va a ser el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 52. Nuestro pasaje de hoy comienza y termina 10:32 al 10:52 con una referencia a que Jesús y sus discípulos están en el camino. Los primeros cristianos, ya sabemos, fueron los del camino. Y es que el camino es un camino de aprendizaje con Jesús. Es un camino vital que nos constituye las experiencias con Jesús y con el resto de seguidores. Sin embargo, el camino de Jesús no es un camino, un caminar por caminar, sin propósito alguno. Jesús se dirige hacia Jerusalén. Los discípulos de Jesús ya son conscientes de lo que esto significa. Si alguien con conciencia de ser el rey prometido por Dios va a Jerusalén, pues las cosas no van a ser fáciles, cuanto menos. Y cuanto más, pues puede ocurrir alguna desgracia. Así que los discípulos siguen a Jesús, pero están reticentes. El Evangelio de Marcos nos dice exactamente que están asustados, siguen a Jesús asustados, versículo 32. Ya sabemos cómo el Evangelio usa la emoción del miedo para retratarnos eh, ese camino de descubrimiento de quién es Jesús y de lo que implica, de lo que supone el reinado que él está anunciando, el reinado de Dios. Pero Jesús, en lugar de tranquilizarles, de decirles, bueno, no os preocupéis, todo va a ir bien, esto es fácil, es sencillo, esto no hay ningún problema, eh, hace lo contrario. Lo que hace es confirmar sus temores. En Jerusalén, Jesús anuncia que espera su muerte a mano de extranjeros y que va a ser tratado con vergüenza, pero que va a ser levantado. Todavía ellos no entienden muy bien esto, pero esto es versículos 33 al 34 de este capítulo 10. Por tanto, el camino es aprendizaje, el camino es seguimiento, el camino es miedo ante la incertidumbre. ¿Cómo no? A veces tenemos una imagen excesivamente idealizada de lo que es la vida cristiana o la vida en general. El camino es aprendizaje, el camino es seguimiento, pero el camino también es miedo ante la incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir mañana. No sabemos cuáles son las dificultades que tenemos que afrontar. No sabemos qué va a pasar. Pero el camino también tiene finalidad y propósito. Esa es la vida cristiana con Jesús. Y quien espera otra cosa, pues se está equivocando. Pero si algo es este camino, si este camino implica algo, es que no terminamos el camino igual que empezamos. Desgraciadamente hay muchos cristianos que solo quieren aprender para confirmar su punto de vista de partida. Y si hay un verdadero conocimiento y un verdadero seguimiento, hay una transformación en ese camino. Por lo tanto, si hay verdadero conocimiento, no seremos los mismos que cuando empezamos. Si hay verdadero seguimiento de Jesús, no seremos los mismos que cuando empezamos. El camino, por tanto, es transformación. Pero para que haya transformación es necesario alumbrar un nuevo conocimiento, una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva realidad ante nuestros ojos. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a esta nueva realidad, dicho metafóricamente, obviamente. ¿A qué realidad nueva?
Pues a la realidad del reino de Dios, del reinado de Dios. Y esto es lo que significa el significado de la narración que encontramos en este pasaje que hoy nos ha acotado el leccionario, que es la curación del ciego Bartimeo. Al ver lo que antes no se veía, de ser capaces de vislumbrar la realidad del reino de Dios, es lo que nos quiere abrir los ojos este pasaje sobre el ciego Bartimeo. Eh, Marcos nos sitúa a las afueras de Jericó, una población cercana a Jerusalén. Y allí, con Jesús y con sus discípulos que van haciendo el camino, se encuentran a las afueras de Jericó con un ciego que estaba allí sentado junto al camino y que estaba mendigando, porque no tenía otra forma de ganarse la vida, es decir, de procurarse un sustento. Versículo 46. ¿Pero quién es este ciego? Bueno, Marcos nos dice su nombre y eso ya es importante porque normalmente en todas las relatos de sanaciones, lo normal es que no se recuerde el nombre de la persona. Claro, esto implica muchas cosas, pero quizás no entremos hoy. Eh, Marcos nos recuerda su nombre porque tiene un propósito para hacerlo. El nombre del ciego es Bartimeo. Y a nosotros pues, no nos dirá nada. Bartimeo podría ser igual que se llama Manolo o Pepe. Pero el nombre tiene un significado. El propio Marcos nos dice, nos traduce el nombre. Bartimeo significa hijo de Timeo, porque Bar en arameo, en hebreo, significa hijo de, cuando va acompañando a un hombre. Timeo era un nombre griego. De hecho, hay un famoso diálogo de Platón que se llama así, Timeo, por el nombre de un político griego, ¿no? Por tanto, Timeo es un nombre griego y viene de la palabra griega timí, que significa honor. Por lo tanto, Timeo es eh, alguien tiene honra, alguien honrado. Por lo tanto, Bartimeo es hijo de Timeo, es hijo del honrado, hijo del que tiene honra. Y ahora vamos a ver que significado del nombre encaja muy bien con lo que el texto nos quiere transmitir. Porque hay un contraste entre el nombre de esta persona y la condición social que tiene. Bartimeo, lejos de hacer honor, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a su nombre y ser una persona con honor a los ojos de la sociedad, ocupar una posición social y un prestigio que le haga acreedor de ser considerado una persona de honor, es alguien que está en todo lo contrario, es una persona que está excluido de la sociedad y por tanto está en el polo contrario o extremo a el honor, que en esta sociedad es la vergüenza. Por lo tanto, Timeo, el hijo, perdón, mejor dicho, el hijo de Timeo, no Timeo, sino el hijo de Timeo, es alguien que eh, no tiene honor, sino profunda vergüenza, y por tanto, porque es ciego, está a las afueras de la ciudad mendigando.
Así que incluso su situación eh, eh, paisajística, geográfica, diríamos, fuera de la ciudad, en el camino, sentado y mendigando. Todo nos habla de su condición vergonzante, su condición social de vergüenza y que es lo más contrario a su nombre. Pero claro, alguien, como nosotros tenemos una cultura tan diferente, van a preguntar, bueno, ¿por qué un hombre ciego que está pidiendo limosna encima es una persona excluida socialmente? Bueno, es que la, una especial protección o consideración social para alguien que tiene una discapacidad, como nosotros entenderíamos el ser ciego, eh, mm, es algo muy moderno, muy novedoso, claro. Eso para empezar, ¿no? Pero para entenderlo un poquito mejor, hay que entender que eh, la enfermedad en el siglo I, en toda lo que diríamos la sociedad mediterránea del siglo I, el Mediterráneo antiguo, toda esa cultura no era una cuestión exclusivamente médica, ¿no? Causas, efectos, unos síntomas, unas prescripciones médicas para curar una enfermedad y ya está. La enfermedad, o cualquier otra realidad, esta es una cuestión social, está inserto en lo que la persona es y cómo lo ven los demás. Eh, y por lo tanto, se le asigna un significado que forma parte del significado compartido de esa sociedad que le asigna la cultura, los patrones que, de pensamiento y comportamiento que están compartidos socialmente en este momento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el ciego no es básicamente un enfermo, como entendemos nosotros la enfermedad desde el punto de vista científico médico, sino que se le otorgaba a la enfermedad un significado social y cultural. En aquella cultura se entendía que en la vida de aquella persona, o quizás de algunos de sus parientes o ascendientes, pues había habido algún elemento de desorden, de mal o de pecado que explicaba su condición de ceguera. Es decir, podríamos especular que alguien podría decir que su padre, Timeo, aquel Timeo al que hace referencia su nombre, eh, habiendo sido una persona de honor, quizás pues hizo algo que comprometiera ese honor y al final pues acabara en una situación vergonzante y la condición de su hijo reflejaba, ¿no?, ese pecado, esa vergüenza había llegado a la vida de su hijo y se estaba manifestando con eh, una ceguera. Eh, Era la opinión, por ejemplo, que podrían tener los saduceos. No son exclusivamente saduceos, pero bueno, saduceos porque, a referencia, porque ellos consideraban exclusivamente la Torá y esa solidaridad intergeneracional en el pecado, vamos a decirlo de esa forma, eh, aparece a veces reflejado en la Torá. Eh, Así que, bueno, pues esto incluso lo encontramos en los evangelios, ¿no? Cuando preguntan a Jesús, bueno, ¿y quién pecó, este o su padre? Para que él tenga, no concretamente acerca de este pasaje, pero vemos en otros pasajes, ¿no? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se plantea también esto, ¿no? Sobre un ciego también. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que tenga esta condición, ¿no? Con lo cual refleja esta idea, ¿no? Ya hemos explicado en varias ocasiones y en esta temporada también
Así que los que seáis habituales en estas predicaciones lo recordaréis y si estás escuchando este tipo de predicaciones nuestras de la Iglesia por primera vez, pues lo explico brevemente, ¿no? La sociedad de Jesús está constituida, siendo muy sintéticos y muy esquemáticos, obviamente estas cosas son complejas, por dos tradiciones culturales principales. Por un lado, es la tradición cultural judía, que hunde sus raíces en la escritura, que para nosotros cristianos es Antiguo Testamento y para el mundo judío es la Biblia hebrea. Eh, y por otro lado, tenemos la cultura de la sociedad greco-romana. En la cultura hebrea, o incluso podríamos decir bíblica, del Antiguo Testamento, pues los valores que culturalmente son predominantes se definen en torno a la pureza y la impureza, lo puro y lo limpio. Mientras que en la sociedad greco-romana los valores culturales fundamentales, no exclusivamente, pero sí con mucha importancia, son el binomio honor-vergüenza. Por lo tanto, lo puro y lo limpio en el mundo judío, cultural judío, la honor-vergüenza en el mundo cultural romano. Según la Torá, la realidad tiene un orden dado por Dios de la creación, o a partir de la creación, tal y como pues, se entendió culturalmente en el desarrollo de Israel como pueblo, como sociedad y como cultura. Lo impuro marca elementos de desorden respecto a ese orden. Mientras que los patrones de honor y vergüenza de la sociedad greco-romana, pues había una condición, el honor era algo adquirido, algo con lo que se podía nacer y también algo que se podía adquirir. Hay grados de honor. Y eso, hay personas que igualmente nacían en una condición de vergüenza, como por ejemplo ser nacido de un esclavo, es decir, tener padres esclavos, pero también se podía adquirir vergüenza por diferentes causas. Eh, la manera de tratar con aquella condición, tanto del Código del Levítico como de la sociedad greco-romana, era eliminar, excluir, marginar, sacar de la sociedad y ocultar aquello que constituía un elemento de desorden, una manera de organizar social y culturalmente un espacio. A ojos de la sociedad judía, eh, el ciego era alguien impuro, no era una persona completa, estaba excluido. Y por eso lo vemos fuera de la ciudad de Jericó, junto al camino, mendigando, algo vergonzante también para un romano. Ahora bien, hay otra importante cuestión en relación con la ceguera, y es que ver para aquella cultura consistía en comprender. Un conjunto ojos-corazón era el centro comprensivo de la persona, es decir, para nosotros occidentales del siglo XXI, ser humano es una unidad, eh, tenemos un mundo interior, una mente a partir de la emergencia de la actividad de un cerebro, y eso hace que nos concibamos como una unidad, como un individuo. Pero en aquella sociedad no era así, no tenía esa concepción cultural acerca del ser humano, sino que hay una serie de funciones que se articulan mediante diferentes pares de
eh, de órganos del cuerpo. Es decir, en este caso, ojo-corazón, lo que equivale es a nuestra relación mente-cerebro y, por lo tanto, también al centro de voluntad, de decisión de la propia persona que se encuentra en el interior de la persona. Mm, Todo ello suponía que una persona que fuera ciega, además de la marginación social que él implicaba, era alguien que no podía tener conocimiento, porque no podía ver. De hecho, en los textos bíblicos nos aparece el hecho de ver como el equivalente a conocer la salvación de Dios. Porque el corazón está relacionado, está unido a los ojos. Por lo tanto, eh, si no se puede ver, no se puede conocer lo que Dios está haciendo. Y por lo tanto, alguien que no ve no puede estar conociendo, no puede estar reconociendo que está llegando el reinado de Dios. ¿O sí? Y esta es la cuestión que está aquí implicada. ¿Es cierto que el ciego no podrá reconocer que está llegando el reino de Dios? ¿O hay algo que va a cambiar radicalmente? Cuando Bartimeo se entera de que Jesús está por allí, comienza a gritarle: Hijo de David, ten compasión de mí. Sin embargo, los que estaban allí no quería que alguien impuro o con deshonor pues molestara al maestro, pero él gritaba más fuerte. Jesús se detiene, manda a llamar al ciego, y no solo eso, sino que habla con él. Tenemos que comprender que lo que hace Jesús con esta persona rompe todos los patrones culturales de aquella sociedad, tan judíos como romanos. Una persona de honor, como podía ser un maestro de la ley, no tendría trato con una persona de vergüenza e impura como era el ciego. Pero Jesús se para y habla con aquel que nadie quiere hablar. Y esto provoca que los que antes le habían obligado a callarse, ahora cambien de actitud y llaman al ciego diciéndole: bueno, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Y él, entonces, arrojando su capa, se levanta y va a Jesús, ¿no? Tras el llamamiento de Jesús, vemos como el ciego tira la capa y dice el texto literalmente que se levantó de un brinco y fue a Jesús. Tenemos aquí ejemplificada la actitud creyente, de que se siente llamado por Jesús y responde con decisión y con fuerza a ese llamamiento. Y así Bartimeo constituye todo un ejemplo para nosotros hoy. Ese contraste entre aquel que, no, que su condición social contradice la posición de honor de su nombre, es tratado como si fuera una persona con honor, y aquel que no es capaz de ver la salvación de Dios es objeto, sujeto de esa misma salvación de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que todo se está invirtiendo. El reino de Dios está llegando y todos los patrones que se suponen rigen aquella sociedad están siendo puestos patas arriba. El reinado de Dios no es una experiencia concreta que deja todo como estaba y que todo sigue su curso. El reino de Dios transforma a las personas, transforma a la sociedad, transforma los patrones culturales que rigen en esa sociedad, transforma las relaciones personales, transforma las relaciones de poder. Jesús le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado.
Al igual que Jesús dijera a aquella mujer consagrada uterino que vimos también hace algunas semanas, hija, tu fe te ha salvado. A Bartimeo dice, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí nos vuelve a recordar el texto del Evangelio que la salvación tiene que ver con una vida integral, no solo con la salvación del alma, como tantas veces eh, reductivamente se ha conceptualizado en el pensamiento cristiano. La salvación es una salvación integral. Somos salvados de nuestra enfermedad, de nuestro pecado, de la muerte, del mal, del dolor, del sufrimiento, de la marginación social. La salvación es restauración completa. El reinado de Dios trae un cambio en los patrones culturales y en la estructura social también. No solamente vemos cambios a nivel individual, también social y cultural, como a nivel cósmico. Es toda la realidad, todo el universo, todo lo que somos, lo que conocemos, todo lo que construimos los seres humanos, el ser humano en sí mismo, todo es transformado por el reinado de Dios. Las leyes de pureza ahora son sustituidas por la fe en Jesús. La lógica del honor es sustituida por la lógica del reino. Ya no solo es necesario ver la salvación de Dios, sino que ahora el reino de Dios está llegando y por tanto es posible percibir la salvación a través de la fe. El ciego, en su relación con Dios, ya no depende de ninguna capacidad física o mental, ni de su condición social para acercarse a Dios, para ser reconocido o sentirse eh, aceptado por Dios, sino solo la fe que confía en Jesús. Ahora solo la fe que confía en Jesús es aquello que media en la relación con Dios. Y nos dice el texto, al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Es decir, se convierte en seguidor de Jesús. Decíamos al principio de la predicación que ponernos en camino y seguir a Jesús no es para quedarnos como estábamos al principio. Hay un camino de transformación. Igual que la llegada del reino de Dios no es para dejar la creación tal como está, sino para iniciar un camino de transformación que por falta de perspectiva no somos capaces de ver todavía, pero que algún día acabaremos comprendiendo y viendo en su totalidad. Jesús ha dado un nuevo sentido al mundo de significado del cielo y de todas aquellas personas que están allí, que es marcado por la tradición judía levítica de lo puro y de lo impuro y de la sociedad grecorromana y su paradigma honor y vergüenza. Jesús ha cambiado las reglas del juego social. Jesús reintegra y rompe la exclusión del ciego, que por ser ciego era impuro y por estar enfermo había caído en una situación de vergüenza y queda reorientado por el mundo de significado que supone el reino de Dios. Está naciendo una sociedad nueva. Ya no hay estrategia de exclusión o de marginación que valga. Ahora la estrategia ha sido invertida, la de incluir a todos aquellos que no tienen condiciones, ni motivos, ni honores, ni pureza que argumentar a su favor, sino que la única manera de relacionarse con Dios es a través de la debilidad de la fe. Y esto marca un claro contraste con el pasaje anterior a la curación de Bartimeo. En ese camino a Jerusalén, Jesús va hacia Jerusalén, como ya hemos dicho al principio, seguidos de sus discípulos. Y entre sus discípulos está Jacobo y Juan. Y Jacobo y Juan, en un momento determinado, en su peregrinaje por el camino hacia Jerusalén, van y le piden algo a Jesús. Versículo 35. Y Jesús le pregunta, al igual que preguntó a Bartimeo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Bartimeo recobrara la vista. Jacobo y Juan tener las posiciones de máximo honor
cuando Jesús se convierte en rey. Fijaos, qué contraste entre Bartimeo, aquel que no tiene honor a pesar de su nombre, y los discípulos de Jesús que quieren conseguir las posiciones de máximo honor cuando Él sea rey. Y Él les dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. Ellos todavía no han comprendido. Están en el camino con Jesús, ese camino de transformación, pero aún no han comprendido. Aún su vista no ha sido, no, sus ojos no han sido abiertos, su vista no ha sido alumbrada a lo que implica el reino de Dios. Es necesario que sus ojos sean abiertos y su ceguera sea sanada, y no lo va a ser hasta que ocurra la cruz y llegue la resurrección. Será cuando su vista sea sanada. Por eso Jesús le dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. El reino de Dios no tiene que ver con posiciones de poder político, de prestigio social. El reinado de Dios no tiene que ver con las tradiciones de toda la vida. El reinado de Dios no tiene que ver con la clase social, la posición económica o con cualquier otra cosa que cada momento establezca desigualdades o distinciones en la sociedad. Y esto, que debería ser algo sabido, en realidad nos cuesta mucho trabajo de entender. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a la nueva realidad del reino de Dios. Porque la iglesia cristiana y las iglesias cristianas a lo largo de su historia han caído en el error de seguir replicando los patrones de su sociedad y de su cultura. Y hemos sido ciegos a la realidad del reinado de Dios. Como Jacobo y Juan, el resto de discípulos todavía no ven y no comprenden qué es eso del reino de Dios del que habla Jesús, y discuten y se enfadan con Santiago y con Juan, porque ellos también quieren honor y poder y honor. Jesús les tiene que decir que el reinado de Dios no tiene que ver con la lógica de poder que rige las sociedades humanas, que los que tienen el poder mandan y obligan a otros a servirles, pero que no es así en el reino de Dios, que los últimos serán los primeros y que el primero será el servidor de todos. Versículos 42 y 44. Bartimeo no es el que más prestigio tiene, el que más buenas obras hace y por eso recibe honor, sino todo lo contrario. Aquel que no tiene nada y que no es nadie, ahora es dignificado y es hecho hijo honrado por su fe a Jesús. Ahora recobra el significado de su nombre. El reinado de Dios que está predicando Jesús pone patas arriba los patrones culturales, las estructuras sociales, las relaciones de poder de cualquier sociedad. Por eso, la fe cristiana hay que reducirla por el poder a lo largo de la historia. Ha querido, el poder político ha querido siempre reducir el alcance de la fe cristiana y convertirla en algo privado, en algo individual, algo para la casa, para la iglesia de puerta para adentro y ya está. Porque el significado que tiene, el calado que tiene el reinado de Dios es tan potente que los poderes humanos necesitan y quieren marginarlo, domesticarlo, que no esté presente. El problema es que la iglesia, durante mucho tiempo, las iglesias cristianas durante mucho tiempo, se han creído esto también. Nuestra misión es volver a recuperar el sentido y la profundidad que tiene la realidad del reino de Dios, que finalmente va a ser desvelado y revelado y consumado, pero que incide en cómo vivimos aquí ahora también.
Las primeras comunidades cristianas tuvieron muy claro que debían encarnar aquel mundo nuevo que Jesús les enseñó a ver. Como iglesias, nuestra visión tiene que ser sanada para poder ver también nuevamente ese reinado de Dios y para poder transmitir a otros esta realidad y esta esperanza. Por eso el Señor se detiene hoy. Nos ha mandado llamar. Esta predicación es ese momento de detención. El Señor nos para y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti hoy? ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué haremos nosotros? Pediremos, como Jacobo y Juan, posiciones de prestigio y de poder, o haremos como Bartimeo, Señor, que recobre la vista. Señor, que recobre la vista para ver la realidad de tu reino, para ver que tu reino sigue avanzando. ¿Qué haremos? ¿Tiraremos nuestra capa y de un brinco iremos al encuentro del Señor? ¿Estamos dispuestos a que nuestro mundo se ponga patas arriba? ¿Estamos dispuestos a comprometernos para que nuestras comunidades eh, encarnen una nueva manera de ser y de relacionarnos, una manera alternativa, la del que media en el reino de Dios? ¿O nos vamos a conformar con seguir replicando las formas y los modos de relación de nuestra propia sociedad y nos vamos a seguir ciegos a la realidad del reino de Dios? Que el Señor nos ayude a responder esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Que el Señor nos ayude.